Estoy impregnado de comunidad de fe, menuda sociedad. Empezamos. Muy buenos días y espero que tengan un excelente día. O bueno, como dice Miguel, que no le voy a robar su frase, ya los que nos han visto él la dirá después. Pero me alegro bastante de que estén aquí en un episodio más con un tema que creo que no importa la edad, muchos la vamos tocando y creo que va cambiando, se va transformando de acuerdo a la madurez de la persona, de acuerdo al crecimiento de la persona. Y bueno, antes de nada voy a presentar a mi compañero, al gran Miguel Rangel, para que le diga su frase célebre. ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Todo bien? Elier, muchas gracias. Gracias por nuevamente invitarme. No es que yo soy parte del programa, me invitan siempre. Sí. Pero bueno, sí, Todas como las dicen veces todos. es una invitación constante. Claro, una invitación constante. Bueno, buenos Claro. días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora y del momento de tu día que nos escuches. Entonces, bueno, estamos aquí nuevamente en otro episodio más y de un tema muy importante, como decía Elier. Y con un invitado, hoy tenemos un invitado también casi de la casa ya prácticamente también. Ya también ponerlo aquí en No Bueno, cámara quiero de una separar, vez, no quiero ponerlo en separar. pues cámara. yo, por aquí, mi nombre es Eduardo Alma, bendiciones, hermano, gracias. Yo no soy invitado ahora, yo soy de la casa. Así es. Usted Así es, prácticamente, con usted, propiedad. usted Preséntate tú prácticamente mismo. son mi familia, prácticamente ustedes. Eso es. Ah, Así ah, es. ¿Cómo estás, Edward? ¿Cómo te to- va? todo bien, una bendición. ¿Cómo te trata Ecuador? Cuéntame. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ahorita está haciendo un poquitico de sol, bastante sol, y bueno, yo te sabes cómo es. Y de repente sale la sombra, hace frío. Es un clima, como conversaba con Miguel antes de iniciar, que a veces el clima como que no ayuda, porque un día hace calor, entonces tú sabes cómo es que tu cuerpo como que reacciona y te empieza a doler la cabeza, pero estamos bien, gracias a Dios, todo perfecto. Es un placer Qué estar bueno, qué contigo bueno, y qué con bueno. Miguel. Sabes que hoy queremos, bueno, por eso es que queríamos estar aquí, como tú bien dices, entre amigos, porque hoy queremos hablar de algo que es absolutamente fundamental en la vida, que como le decía al principio, todos lo necesitamos y todos pasamos por un momento de eso, seas más social o menos social, sea que te guste estar más con la gente o no te guste estar tanto con la gente, pero que esto que es fundamental de la vida, a veces lo damos por sentado y o no entendemos en su totalidad la perspectiva que nos puede aportar en base a la fe, y esto se llama la amistad. Wow. Y mucho más que una amistad, para que el que no sepa, es un diseño divino de parte de Dios, que al final es como uno se va uniendo a otros y quisimos, como hablar con Miguel, traer a un gran amigo que es el gran Eduard Arma. Y es algo increíble porque uno a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, muchachos, pero con la edad uno va a teniendo como que decir, como que amigos que fueron muy amigos que ya no son amigos quizás. O Sí. gente que sigue siendo amigos, pero como el caso de Edward, pues, que uno tiene un contacto a la lejanía, como con Miguel, o sea, que a veces estamos más presentes, a veces no estamos tan presentes, pero qué importantes los amigos, ¿verdad? Ah, es sumamente importante porque yo pienso eso que tú dices, es como que un lazo, algo que nos une. Claro, Aunque estemos lejos, estamos juntos. Porque de repente vamos, por lo menos tú vas en tu carro, yo voy en la moto, Miguel va donde esté. Uno se, oye, ¿qué es la vida de Eliero? ¿Qué es la vida de Miguel? ¿Qué es la vida de Eduardo? Y un mensajito, ¿cómo estás, mi hermano? Entonces, cuando hablamos, duramos un rato hablando y de repente pasan 2, 3 días y pasa lo mismo. Es como es una unión que tal vez que ha creado Dios prácticamente, porque en este tiempo es muy difícil ver eso. No sé sí. si es muy difícil verlo. Ahorita más que todo las amistades son por conveniencia o por lo que me puede ofrecer en la otra Bueno, yo creo persona. que ahorita vamos a hablar un poco más de la evolución de la amistad, pero yo creo que todas las amistades parten de alguna conveniencia. Ya, Porque si uno lo ve a los niños, cuando tú te hacías amigos, que es la época donde uno hace más amigos que cuando uno está más pequeño, que hace amigos como con mucha facilidad. Pero yo lo veo con mi hija. Y al final haces amigos porque tiene uno una pelota
y otro no tiene la pelota. O sea, o yo cuando crecí, yo me acuerdo que siempre había, yo jugué mucho fútbol y yo solo tuve una sola pelota de fútbol en toda mi vida. ¿Entiendes? Entonces, oye, el dueño de la pelota era como el dueño del esquema del juego, Sí, Cuando- hasta que, oye, entonces toda era la cosa, pero sí, tú haces amistades muchas veces porque creo yo que las amistades que duran es porque te dejan algo. O sea, te van dejando algo, te nutren de alguna forma. Ojo, cuando hablamos muchas veces de conveniencia porque lo vemos por materialista, pues, o sea, como que Exactamente. por algo de ese sentido, pero yo sí creo que la amistad parte de ahí, parte de algo que puedo aprender de ti, algo que puedo, o sea, algo que me interesa, algo que veo importante, que veo valioso, que veo que me atrae. ¿O no, Sí, Miguel? claro, así es. O sea, hay algo recíproco, ¿verdad? Entre la amistad, Sí, en la relación de la amistad. Por ejemplo, para entrar como en tema en la amistad en la sociedad, pues en cuanto a una definición, eh, aunque tenemos como una idea, pero por lo menos en términos de definición es un afecto personal puro y desinteresado. Me llamó mucho la atención esta definición, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato, con esa relación. Es claro. interesante porque en la sociedad siempre se habla mucho de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, tal vez de trabajo, pero se obvia un poquito la importancia de la amistad, cómo la amistad es importante en nuestras vidas, ¿verdad? Ese apoyo, esa compañía, esa complicidad que pueden tener se puede tener, pues, obtener. Por eso que leer yo lo relacionaba más cuando decíamos por un interés, pero desde ese punto de vista, pues, de hecho ese es como claro, que el fin de la amistad Claro. en términos sociales, ¿verdad? De hecho podemos contar con amigos de verdad que le podemos confiar, inclusive información íntima, información privada, eh, por lo menos Dinero. revelar algún secreto, escucharlos tal vez incondicionalmente por algún momento. Y eso Claro. también es muy bonito porque se puede ver a la inversa, pues no solamente que escuchamos, sino que también lo podemos ver desde el otro lado que esa persona en nosotros pone una confianza, ¿verdad? Y para expresarnos tal vez algún momento que puede estar viviendo en su vida. Y también uno, por lo menos a mí cuando personas me cuentan cosas, bueno, y ustedes que son, los considero unos amigos muy cercanos y que compartimos ciertos temas íntimos y cuando uno le dice algo o comentamos algo, ustedes nos comentan algo, entonces uno se siente también en cierta manera valorado porque lo toman en cuenta y para conversar y hablar temas que pues uno es Con raro de profundo. que no habla con cualquiera, ¿verdad? Y eso Claro. también es muy importante en la amistad. ahora yo Eh, quería preguntarle, no sé para ustedes, ya Miguel, Edward, pero empecemos con Edward, eh, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un conocido y un amigo? bueno, es como el concepto que daba Miguel ahorita, que el conocido, o sea, yo lo trato hasta ahí, pero cuando yo tengo un amigo, yo le digo, como mi hermano Moisés, Moisés Cárdenas, Moisés Aarón, Moisés, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a tomarnos un café, vamos a hablar un rato. Es Claro, cuando tú tienes un amigo, tú sabes que tú te puedes depositar en él, tienes un valor en esa persona. Yo por lo menos, yo cuando llegué a Venezuela, yo le dije, mira, te dije, Eliel, voy a llegar tal día, le dije a incluso Miguel me compró hasta los boletos para yo ir a Venezuela, ¿me entiendes? Eso no lo hace cualquiera. Un conocido no te va a hacer eso, un conocido es como que, como ayer hablamos sobre el tema del que habita y el que visita, es prácticamente lo mismo. Cuando tú claro. vas de visita vas en un momento, pero cuando habitas, estás ahí en ese momento, estás todo el tiempo para él. El amigo está todo el tiempo contigo apoyándote en cada momento de tu vida, sea bueno o sea malo, ¿me entiendes? Porque hay temporadas que son malas. Y la Biblia dice, hay del solo, que no tenta quien lo levantarlo. Por eso es que son dos son mejores que uno. Y yo me apoyé mucho en Moisés Aarón, después hablé con muchos amigos en ciertas temporadas de mi vida que hubo tormenta. Siempre nosotros vamos a buscar a esa persona que tal vez nos pueda apoyar y nos pueda dar un consejo coherente, porque hay amigos que no te han conocido que te pueda dar un consejo coherente. Por el amigo te va a dar un consejo que verdaderamente te puede abrir camino y eso es importante. Sí, ¿cómo lo ves tú, Miguel? ¿Cuál dirías tú que, o sea, Sí, yo, porque, ¿por qué se los digo? Porque también yo veo que muchas veces
eh, oye, hoy en día con el paso del tiempo, uno va viendo que el paso de a quien tú le abres la puerta de la amistad es alguien que para mí tiene que ser alguien que, oye, como que haya un propósito en común, que haya, Claro. o sea, que haya no solamente afinidad, pues. Entonces yo digo, oye, me pareció interesante hacerles esa pregunta, ¿cómo ustedes, o sea, sienten que, bueno, ahora como tú, Miguel, pasa alguien de ser un amigo o solamente eres un conocido y ya? Y bueno, como para responder la diferencia pues, entre el conocido, bajo mi concepto, ¿verdad? Concuerdo mucho con lo que dice Edward, pues conocidos hay muchos, pues tenemos conocidos en el tema de trabajo, en tema profesional, en temas de, incluso en iglesia, pues en iglesia son muy grandes, ¿verdad? Pero siempre las amistades eh, se pueden contar así con una mano, ¿verdad? Con los dedos de una sola mano. Puedes contarlas Sí, de las personas con que puedes entablar hablando del término intimidad, pues Claro. de trascender un poco más allá. Y yo creo que de un conocido a una amistad, yo no sé cuándo se rompe esa línea, ¿verdad? Pero sí lo veo como algo que se cultiva, ¿verdad? Una amistad es algo que Ujú. se cultiva, ah, como cualquier otra relación interpersonal que tenemos humana, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto allí que de un momento para otro puede trascender de ser un conocido a un amigo en quien confiar, por decirlo en amigo, decirlo de alguna manera. Y es claro, tremendo, escucha, Elías, dime, es tremendo eso porque cuando yo llegué a Venezuela, Eduardo, Pedro, el Maracucho, fue como que a pesar de que haya pasado tanto tiempo, o sea, el vínculo nunca se rompió. Igual cuando yo fui a tu claro, casa, entonces si me están entendiendo, la amistad sigue siendo cuando es amigo, es una relación más profunda, pero el conocido es algo que tú lo ves eventualmente, pues, o sea, ya te conocí, ya, pues, pero el amigo conoce cosas tuyas profundas y eso tiene un valor muy, muy especial en cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Y a pesar de que pasen los años, nosotros hablábamos como que si fuera, como que si hubiésemos hablado, y nosotros siempre decíamos, falta Miguel, o me equivoco, aquí falta Miguel y Angie. ¿Por qué? Porque es como claro. es un lazo que cultivamos, como decía Miguel. Es tremendo, este tema está muy bueno, me encanta, ¿verdad? Oye, yo diría que para mí ese, o uno de los indicadores de cuando ya uno tiene una amistad, yo creo que el verdadero amigo o aquella persona que se muestra amiga, oye, quiere cosas buenas para ti, Sí, aun cuando esas cosas no lo salpiquen a él claro. o a ella, pues, o a la persona. No sé si me entiende. Sí, es como un O sea, yo creo desinterés. que sí, el ser humano es difícil para reconocer cosas valiosas, cosas preciosas que le pasen a otra persona. O Ujú. sea, yo lo que pasa de que tú ves a un niño, o sea, eso es algo que todo el mundo tiene una lucha, pues así como que, pues bueno, lo ve uno con Caín y Abel, pues o sea, ves una lucha realmente que se muestra en esa historia de comparación, de al final de envidia, de un gran, o sea, como un gran músculo de ahí. Entonces yo creo que cuando las personas van más allá y se de verdad como dice la palabra, o sea, eh, ríen cuando tú ríes, lloran cuando tú lloras, o sea, hay un acompañamiento genuino. Creo que ahí es cuando tú puedes decir, oye, esta persona es amiga mía, o sea, de verdad que sí, porque en medio de muchas cosas hay gente que se muestra amiga, quizás de repente tiene un lazo, quizás tiene esto, pero al final cuando tú pasa el tiempo, tú dices, ah, no, pero es que fíjate que no sé si les ha pasado, ojo, o sea, te lo estoy preguntando, pero como que tú te empiezas a dar cuenta y dices, ah, pero es que esta persona no quería tanto bien para mí. Claro, claro. O esta persona de verdad que al final sí estaba por alguna conveniencia, entonces ya como que ya la cosa se fue por otro lado, o si lo dejé de buscar yo ya no me busca, o sea, no sé si me entiende. Entonces yo Claro, creo que cuando las personas, oye, quieren ser parte de ti, quieren ser parte de tu vida y no, o sea, no le importa si te va mejor a ti o si te pasó algo bueno, o sea, o si estás sufriendo, no es que tu sufrimiento daña su felicidad, sino al contrario, cuando tú sufres, sufre contigo, tú ves ese vínculo que va más allá.
de simplemente conocerte o simplemente estar ahí, pues. Sí. Ahora yo les quiero preguntarte, Miguel, ¿cómo evolucionó la amistad a lo largo del tiempo? ¿Cómo ha ido evolucionando esta parte de la amistad? Y la evolución en cuanto a la amistad, como otros temas que hemos hablado, siempre se habla de hechos históricos, ¿verdad? En la cronología de la historia humana, ¿verdad? Pero la amistad me llamó mucho la atención porque cuando investigaba me conseguí al revés. La evolución se trata de cuando la persona crece, ¿verdad? En términos Claro, biológicos, ¿verdad? Y entonces me conseguí por aquí una periodista, una escritora y periodista científica que se llama Lydia Denworth, ¿verdad? Me conseguí un blog y decía unas cosas interesantes y tiene unos libros que habla sobre las relaciones de amistad en este caso, y dice, la amistad es un organismo que se transforma a lo largo de nuestra vida según nuestras capacidades y disponibilidades, ¿verdad? Desde la infancia hasta la vejez, las amistades desempeñan un papel crucial en nuestro bienestar emocional, mental y físico. Entonces vemos a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos en esta tierra, las amistades representan algo muy importante. Entonces ella los organizaba, me gustó mucho porque la infancia, ¿verdad? Que Elier comentaba algunas pinceladas inicialmente sobre, ponía un ejemplo de la pelota. Entonces, durante la infancia, las amistades constituyen nuestra primera incursión en la interacción social fuera del ámbito familiar, ¿verdad? Esta escritora llega y claro. dice, la capacidad de forjar y conservar al menos una amistad íntima en la infancia es fundamental para el desarrollo emocional y bienestar. Y es verdad, yo me puse a pensar cuando leía esto, yo, un amigo de infancia y yo, wow, sí, me vino uno con que compartí muchas cosas, y viví tiempos bonitos, pues, y del colegio y todo esto. Y es verdad, uno se apoyaba en ese amigo en esa etapa de la vida, ¿verdad? Después entramos en la adolescencia, ya las amistades se vuelven un poco más complejas, intensas, emocionalmente hablando, ¿verdad? Este periodo se caracteriza por la búsqueda de qué? Del deseo de pertenecer, ¿verdad? De armar tu grupito. Así cuando estábamos en el colegio, en el liceo, teníamos nuestro grupito ahí. Esa etapa de estos son los deportistas, estos son los que estudian mucho, estos son los vagos que no hacen nada. Entonces uno, hay de todo. Los copiones. No, de ese grupo yo no estaba. En ese No, grupo. sí, te vas a hacer la... Y esta periodista llega y dice, algo interesante que puede afectar la amistad en esta etapa, los cambios de domicilio. Y lo escribía porque Claro. a mí me pasó durante la adolescencia y cómo resulta difícil para los jóvenes hacer amigos cuando se han mudado tantas veces con frecuencia, ¿verdad? Y yo pues realmente a lo largo de mi etapa de vida, desde niñez hasta la entrada a la juventud adulta, por razones de mis padres, mi papá tenía un trabajo que era inspector de obras, tenía que viajar por muchas partes de Venezuela y vivimos en varios estados y siempre fue un poco complejo el tema. Durar 2 años en una ciudad, después en un colegio, después dejar esas amistades y irse a otra ciudad y siempre yo creo que de alguna manera siempre me influyó. Y ya después la etapa de la adulta, ya la edad adulta, pues, el enfoque cambia, ¿verdad? Ya la cantidad de amigos cambia, o sea, ya no es cantidad, sino calidad, ¿verdad? Que hablamos un poquito ahorita, ¿verdad? Entonces, por lo menos puede que releguemos o dejemos algunos amigos en el camino o pasen a segundo plano o sean conocidos, como decíamos ahorita, ¿verdad? Debido a diversas circunstancias de la vida, ¿verdad? Entonces, pero la proximidad juega un papel fundamental en el mantenimiento de las amistades adultas y eso es muy importante. Esa palabra es clave, la proximidad. Pero inclusive nosotros aquí, como nosotros que somos tres amigos, que los tres estamos lejos, pero de cierta manera hay un lazo de amistad que nos une y esa lejanía no impide que seamos próximos en cierto sentido. Claro. Sí, ahí vamos a otro tema más adelante. Pero yo les digo algo o te pregunto, Edward, ¿qué crees tú que ha definido el hecho que tú hayas dejado amistades atrás? Gente que tienes lazos, porque así como hablamos que hay una evolución, o sea, uno a veces va sin tener que mudarse, sin tener que quizás de que dejar de estar cerca de la persona físicamente, pero hay como que algo, pasan cosas donde se rompen esos lazos y muchas veces sin que te pase nada malo. O sea, no tiene que pasar un Claro, problema, sino que algo cambia. ¿Cómo ha sido tu caso? Cuéntame. Bueno, es tremendo porque cuando en el tiempo que yo no tenía a Dios, que no iba a la iglesia, que no, Ah, el cambio, yo tuve un cambio muy brusco. ¿Por qué? Porque tal vez yo pensaba que eran amigos, pero literalmente del cambio de perspectiva que me dio Dios,
no lo eran, o sea, eran amigos solamente en ese momento, o sea, de fiesta. Entonces ya tú, Ah, como decía Miguel, ya tu plano, ya tu mentalidad cambia, ya tú quieres calidad. Entonces, Dios, ¿qué hace? Comienza a unirme con personas verdaderamente que aman a Dios, porque si aman a Dios, me van a amar a mí. Literalmente es así. Y esa clase de personas comenzaron a ayudarme al crecimiento, por lo menos uno de los grandes amigos míos que ya falleció, José Castro, yo creo que Miguel lo conoció, él murió, él fue el que me invitó a la célula, estuvo conmigo, estuvo ahí siempre para que yo, incluso, vamos a inscribirte en la universidad, cuando él dejó de estudiar, pero me dijo, inscríbete, o sea, siempre un amigo te va a decir las verdades y te va a impulsar a crecer, porque muchas veces hay verdades que te van a incomodar claro, y tú vas a creer, y tú vas a decir, wow, me molesté porque él me dijo eso, pero más adelante tú dices, pero él tenía razón. Y eso es un verdadero amigo que te dice cosas que te incomodan, pero que te ayudan a crecer. Y más adelante uno dice que tal vez piensa uno que lo dijo a mal, pero no fue a mal. Y en este tiempo, el enemigo ha querido como dañar eso. O sea, él sabe que en la amistad hay un lazo muy fuerte, porque si vamos a la Biblia, vemos a un David, a un Jonatán, vemos a un Daniel, a Sadrá, a Mesaya, y Abednego, que entraron en un horno y entraron en el horno y salieron los tres, ¿me entiendes? Entonces, para que los tres hayan entrado a ese horno, tuvo que haber un lazo, un vínculo muy fuerte. Y literalmente eso hace cuando tú tienes verdaderos amigos, ellos van a orar por ti y te van a hacer sentir, mira, hey, como yo tuve una conversación con Angie, que bueno, me dio tres cachetadas, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que ayudan, que muchas veces son necesarias que te la digan. Y eso no te lo va a decir un conocido, eso te lo va a decir claro. alguien que te conoce y sabe qué hay dentro de ti. O sea, ve el potencial que hay en ti. Y es importante eso, ¿me entiendes? Sí, bueno. Ahora, cómo lo ves tú, Miguel? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué crees tú que ha pasado que se ha roto ese vínculo aún sin pasar nada importante, sino que cómo ha Sí, sido en yo tu creo caso? que es la convergencia, yo creo que es la palabra de que tal vez en un momento uno conecta con personas por alguna razón, ¿verdad? Claro, Vamos Claro, en el tema laboral, puede ser uno muy común, ¿verdad? Con que uno puede tener amigos en el trabajo y aún de esas amistades trascender un poco más. En la universidad, la etapa universitaria, de hecho yo tengo varios amigos y uno en particular con que todavía mantengo una relación de amistad a pesar del tiempo, ya casi 15 años, ¿verdad? Entonces, ha trascendido un poco también incluso la universidad, pero convergemos también en muchas cosas profesionales y el tema también de la iglesia. Pero yo creo que el punto allí es eso, cuando hay un factor común, ¿verdad? Si vamos remando todos en la misma dirección, compartimos algunos intereses, creo que es algo, no hay que meterle yo creo que tanta filosofía, sino ser un poco sí. lógicos, ¿verdad? En este asunto, aunque la amistad es algo, yo creo que una de las relaciones que le da un valor a nosotros como seres humanos y nos fortalecen en un sentido, ¿verdad? Y nos ayudan, bueno, y de hecho en lo que investigaba un poquito me di cuenta de conceptos que tal vez no los tenemos técnicamente presentes, pero um, forman parte de nuestra vida. Yo creo que es la convergencia, yo creo que el punto clave es la convergencia. Eso es lo que determina si la amistad continúa o no continúa, o sigue o no sigue. claro. Ahí Mira, Elian, un momentico antes que pase. Yo investigué el origen etimológico de amigos significa amaré. Es un sustantivo que deriva del verbo amaré, que significa amar. O sea, tú eres mi amigo porque verdaderamente yo te amo. Pues, en pocas palabras, tal vez suena como raro porque entre hombres, pero es porque verdaderamente, no, porque es una realidad. En este tiempo, eso suena como raro entre hombres. Pero Ah, tú sabes que yo amo a Eliel, yo amo a Miguel, a, a Eduardo, a Pedrito, porque hay como algo profundo. Y es una de las cosas que el Señor vino a darnos, pues, amor prácticamente. Es igual, yo aprendí, aunque no lo creas, yo aprendí mucho cuando fui a Dominicana, porque había un grupo de muchachos que era Kevin, tú conociste a Kevin, Iverson, Emanuel y Ernesto. Esos cuatro, ellos crecieron en la iglesia desde pequeños y todo el tiempo habían estado juntos, todo el tiempo han estado juntos y a pesar de los problemas que podían tener, se abrazaban, se perdonaban, o sea yo dije, wow, pero esto es como
Eliel, Miguel, Eduardo. Y yo decía, o sea, Dios te traslada que hay personas que verdaderamente en este tiempo se aman, aunque el enemigo ha querido como que distorsionar eso en este tiempo, ha querido como dañar eso, porque él sabe que el valor de la amistad es importante en esta sociedad hoy en día que se ha ido perdiendo mucho en este tiempo. Claro. Pienso yo, en mi punto de ver las cosas, que la amistad ha perdido valor. Y eso es lo que ha hecho el enemigo, pues. Yo creo que más que valor, o sea, yo veo que lo que pasa es que hay una epidemia en la sociedad de falta de amistad. Sí. O sea, el común denominador estaba sacando que 7 de cada 10 adultos jóvenes te dicen que no tienen amigos. O sea, no es como dice cualquier cosa, pues estamos hablando de que o sea, casi que el 70% de las personas están luchando con un problema de conseguir una persona de amistad, sea porque se han sentido traicionados, sea porque se han sentido, no sé, o sea, puesto en una situación incómoda, pero es una realidad. Y yo ahí, yo quería, o sea, tú decías algo, Eduardo, que hablabas de que, bueno, que cuando llegaste a la iglesia, que al final y reconociste que otra gente no era amiga, y en la iglesia, cuando la gente es de Dios, bueno, te ama como Dios ama. Y yo te pregunto, ya teniendo tanto tiempo en la iglesia, ¿tú crees que todas las personas que van o asisten a una iglesia y tengan tiempo en una iglesia, son verdaderamente amigos, con otras personas? No, en realidad, es como todo, ¿va? En la iglesia y de todo, pues. Van a haber personas que se te van a acercar porque tal vez eres pastor, eres líder, o tal vez Bien. tienen algún afecto hacia ti, como hay personas que verdaderamente se van a acercar con algo puro dentro de ti. Entonces uno tiene que ser muy Claro, sabio, porque el Señor te va a mostrar con qué intenciones viene cada persona, ¿me entiendes? Incluso sus acciones, sus actitudes van a hablar. Entonces eso no hay que darle mucha vuelta. Acuérdate que la iglesia también es un hospital, que ahí va toda clase de personas, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que ser muy sabio también cómo es esa persona hacia ti. Por lo menos te voy a explicar, yo no sé si hemos entrado en ese tema, del el tema de las amistades de la migración. Yo por lo menos cuando migré y fui a Dominicana y ahorita que estoy en Ecuador, he conocido muchas personas que verdaderamente de que son de Venezuela que yo que pienso en mi vida nunca hubiera conocido. Gente de Margarita, gente de Trujillo, gente de claro, Maracaibo. O sea, el Señor ha hecho que tal vez esta migración tal vez de Venezuela para muchos también fue mala, pero en un aspecto positivo, yo aprendí a crear nuevos vínculos. No sé si a Miguel le ha pasado, a nuevos vínculos con personas, aún con personas que no son, por lo menos en Dominicana, el dueño de la casa donde yo vivía, que se llama Juan, ese señor, yo creé un vínculo de amistad impresionante. O sea, incluso tengo días que no le escribo, ya le voy a escribir, me acordé ahorita. Y ese señor eh, verdaderamente demostró que nos ama. A mí y a Saidí, pues, mostró algo incondicional y eso es muchas de las cosas que debemos de ver dentro de las personas, dentro de la iglesia, porque tal vez dentro de la iglesia te pueden presentar personas que se quieren presentar por un interés y no por un amor verdadero. ¿Me entiendes? claro. Sí, porque es bueno aclararlo porque es fuerte, porque creo que cuando uno llega a los pies del Señor, al final tienes como creyendo de que todo va a ser, o Bien. todas las personas que están ahí están en pro de ti, en pro de que tengas una relación con Dios, en pro que tengas una amistad con Dios, en pro que tengas una amistad con ellos, en pro de ayudarte, y bueno, yo con el tiempo les puedo decir con mucha sinceridad, no es así, No es no así. funciona así. Es que O no lo sea, es. es como todo, pues, o sea, hay personas chéveres, hay personas que están, y al final es muy, muy, muy tremendo porque también pasa con la psicología. De repente hay gente que quiere ser amiga, pero le cuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, que está luchando con un problema con un problema de autoestima, un problema de amor propio, o sea, y tú sabes, eso impide, ¿verdad? Que pueda ser amigo. Yo notaba aquí que en medio de tanta
de tanta epidemia, de falta de amistad, es necesario que nosotros nos convertamos en ese amigo que da el primer paso, ese amigo que de repente se muestra vulnerable, ese amigo que ora intencionalmente por las personas, que ora por estar pendiente, así como tú decías con la persona que tienes allá en Dominicana. Oye, esa persona que está ahí, que es incondicional, porque, o sea, en un mundo donde pareciera que esto escaseara, ¿verdad? De repente nosotros aquí en Latinoamérica, gracias a Dios tenemos como que más relaciones más cálidas. O sea, somos más cálidos al tenerlo, o por lo menos el lado de Venezuela, Colombia, Ecuador, de repente Dominicana, de repente más Dominicana, porque somos más los lados de los caribeños, pues. Ujú. Pero la realidad es que el mundo es frío. El mundo tú vas viendo casos, y yo empecé a buscar casos de buscar estadísticas, y qué tremendo cómo el mundo ha cambiado y cómo lo ha hecho cambiar el mundo digital. Yo quería preguntarte, Miguel, ¿cómo es el impacto del mundo digital en la amistad? Sí, eso ha sido como el otra, pues la revolución digital ha sido también un motor para revolucionar nuestras relaciones interpersonales y la amistad es una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, me conseguía por aquí que en el campo de lo digital existen dos tipos de amistades, ¿verdad? Aquellas que se renuevan con amigos ya conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, uno va agregando sus, por ejemplo, cuando apareció el Facebook, recuerdo, por ahí 2010, 2007 creo que yo por ahí empecé con el Facebook, 2006, si no mal recuerdo. Entonces, uno empezaba a agregar por ahí a las personas que ya conocía en la vida personal, ¿verdad? Amigos, inclusive amigos de colegio, que ya de niña, entonces bueno, eso por allí, pero están también los amigos que solamente conocemos virtualmente, que realmente yo no tengo amigos de ese estilo. Los Yo que me... tampoco. hay gente, pero hay gente que sí los tiene y es la realidad de hoy en día, gente que he escuchado gente que conoce personas y entabla una relación incluso amorosa y después se casan y yo digo, wow, qué Sí. locura, cosa que yo nunca pensé o pensaría hacer en Bueno, ese de eso punto. yo tengo un caso. Yo tengo un caso, no, ojo, no es que me casé con alguien, ¿Fuiste lógicamente, tú? pero sí, sí, no soy yo. Pero yo tengo amigos que he hecho españoles, y tengo amigos mexicanos que he hecho a través de los videojuegos, a través de Discord. Así Sí, es mi sí, Ah, sí, hermano sí, sí. también. Así es mi ah, hermano. bueno, No, y tú dices, y te conectas, y es tremendo porque muchas veces hablo bastante con esas personas, porque es eso, porque coño, te dice, mira, conéctate, esto va, mira, vamos a hacer un evento, tal, y es tremendo porque es lo que tú dices, sí, gente que tú no has conocido, y lo tremendo, ¿sabes lo tremendo? Que de repente como que tengo un amigo español que viajó a México, y subieron fotos encontrándose. O sea, y tú claro. dices, oye, pero qué tremendo, ¿no? Y con la familia, o No sea, terminó como mal, que yo por lo llegué, menos. así como que yo llego para Ecuador y busco a Edward, bueno, así como que llegué y buscó a la persona, a Juanito 23. Entonces, bueno, Claro, pero ya eso es más complejo, pues yo lo veo más complejo en el sentido porque nunca te has topado personalmente, y más en este tema de juego que la gente pone unos usuarios todos raros, tú no sabes quién está detrás de eso. Se escuchan más claro, historias claro, de que claro. estos encuentros terminan mal de que terminan bien, entonces Sí. está el tema de la duda ahí también. Pero siguiendo en este tema, en esta parte, ¿verdad? El tema digital, me conseguí con una profesora de la Universidad, el Massachusetts Institute of Technology, el MIC, ¿verdad? Ella decía que la tecnología permite que las personas mantengan un contacto constante sin la necesidad de la presencia física, ¿verdad? Eso ha llevado a que muchas personas digan, como la canción esta que de hace mucho tiempo que decía que yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿verdad? Entonces Ajá. la gente ahora mide la amistad por la cantidad de seguidores que tienen en las redes sociales, pero no es la cantidad, como decíamos anteriormente, sino la calidad. Esta misma profesora dice que una relación presencial, imagínese lo que dice ella, una relación presencial es más afectiva a nivel psicológico debido a la capacidad de escuchar. Aunque las relaciones digitales pueden generar cierto grado de conexión, no alcanzan el mismo nivel de intensidad emocional que las presenciales, por el tono de voz, las expresiones y gestos, y experimentar el contacto físico como abrazos hacen que liberen oxitocina, ¿verdad? Dice esto. Entonces, en el mundo digital, la amistad pues se mide por la cantidad, ¿verdad? La virtualidad ha hecho que el concepto de amistad tiende a difuminarse, ¿verdad? Y las amistades se van deteriorando y se finalizan, ¿verdad? Por ciertos malentendidos, inclusive estas amistades, porque por ejemplo las palabras, si uno escribe texto,
las palabras no expresan, aunque las personas, yo a veces yo no entiendo cómo dice, me escribió este mensaje, está bravo conmigo, y yo, wow, ¿cómo, cómo No, que? porque la gente le da al final el mensaje es neutral, pero tú le das la entonación. ¿Me entiendes? Si tú Sí, sabes sí, que está pasando algo de repente, entonces tú ya tienes algo prejuzgado, le ya tienes un ponen ok, prejuicio a esa conversación. Entonces cuando de repente, oye, si Angie te dice mi amor querido y después te dice Miguel, ¿verdad? Entonces tú ahí entiendes, oye, que hay algo, pues, no, Ah, claro, yo ¿viste? entiendo a como nivel pasa con las gramatical, amistades. Claro. Claro, claro, yo entiendo el tema de la gramática, yo no estoy diciendo nada de eso, pero el tema es que a veces no es lo mismo una expresión, ¿verdad? Que es lo que también exponen en este sí, punto de claro. vista las personas que pueden llevar a malentendidos. Tal vez tú escribes algo y la persona puede interpretarlo de alguna manera y tal vez no sea la idea que quería expresarte, pero cuando físicamente lo hubieras tenido al frente, pues ya tú te das cuenta. Entonces, eso también, esta persona, esta profesora dice que esto también ha generado muchos inconvenientes en la era digital por la ausencia de señales no verbales, ¿verdad? Que son importantes para en las conversaciones presenciales, en este caso del mundo digital. Sí, y ahí vamos llegando a otro punto, que es como decía mi Edward en hace un momento, que es la migración y la amistad. O sea, hablamos de que hay personas como, o sea, en nuestro país al final, Venezuela, donde hay tantas personas que se han ido del país, es inevitable que alguien se sienta identificado en este tema, porque sencillamente tú tienes un amigo seguramente o varios amigos que o están en el país y tienes varios amigos que se fueron del país. Entonces, es tremendo como casas estas dos cosas. No sé si ¿cómo lo han llevado ustedes? Cuéntame. Bueno, el tema de la amistad y migración, yo pienso que ha sido algo, ha sido un reto, verdaderamente, porque uno ya más o menos, bueno, en mi caso, ya yo por lo menos entiendo este, en qué tipo de personas me pueden ayudar o qué tipo de personas me pueden a elevarme. Y es importante entender esto, que en esta migración yo, como ya dije anteriormente, he conocido gente de Margarita, de Maracaibo, en otros países que tal vez en mi vida nunca hubiese conocido en Venezuela. Y gente que verdaderamente son gente buena, gente de Dios. Por lo menos conocí una señora de Trujillo que se llama, una familia se llama Maybelline José Luis, wow, que fueron personas muy importantes, me ayudaron mucho. Y no estoy hablando económicamente, estoy hablando de que verdaderamente cuando necesitaba un apoyo o algo, ellos estaban ahí para orar, para... Entonces, esas son las clases de amistades que nosotros debemos tener. Y me encanta mucho este versículo bíblico que dice en Proverbios 18:24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. En Dominicana conocí amigos que son fieles, que yo literalmente yo le puedo decir, mira, para allá va Elier o va ahí Miguel, recíbanlo como si fuera yo, porque ellos entienden de que yo no voy a mandarle, yo no le voy a mandar personas que son malas, no sé si me voy a entender. Claro, Claro. Esta migración ha hecho que no, prácticamente que el Señor ha hecho que nos conectemos con personas verdaderas, como también con personas que verdaderamente no apoyaron. O sea que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo te hace sentir cuáles son las personas que verdaderamente te van a ayudar a crecer y no van a ser, en pocas palabras, como hipócritas contigo, con uno. Entonces, ha sido un reto, literalmente. Es igual a mí, es igual aquí y en Ecuador. Este, por lo menos el pastor, su familia, han sido unas personas que me han apoyado mucho. Tengo unos amigos, es igual que en el trabajo yo no yo tengo conocidos, pero de que suceda algo, solamente debo de tener como tres, cuatro amigos que verdaderamente pueden ir a ayudarme, no sé si me voy a entender. Entonces, esto ha hecho para mí ha sido un reto, pero que ha sido muy beneficioso en el sentido de que me ha enseñado a conectar primeramente con otras personas de otros países y segundo, que me ha abierto, o sea, ha abierto mi sentido más a lo que es la amistad verdaderamente. Aún estando aquí, yo puedo tener conexión mucho con Eduardo, o sea, Eduardo es un hombre de Dios, con Pedro, con ustedes, o sea que el vínculo no se ha roto a pesar de que yo salí de mi país.
yo me imagino que Miguel también se debe sentir así, que a pesar de que está en Colombia, ha hecho buenas amistades en Colombia, pero no ha roto todavía, no se ha roto el vínculo con nosotros porque ha sido algo muy profundo, un lazo que mismo Dios ha creado. Yo pienso que Miguel y Elier, el Señor nos ha unido en un lazo, o sea, que hay algo más importante que nos une, más de que cualquier amistad, sino de que el Señor ha puesto gracia en cada uno de nosotros, de que nos mantengamos juntos y unidos. Ese es mi pensar, pues. Claro. ¿Cómo ha sido tu caso, Miguelón? Sí, yo digo que en el caso la migración y la amistad, bueno, sí, como dice Edward, también he conocido muchas personas. Estamos conquistando el mundo, muchachos. De verdad que sí, ¿viste? De verdad. Pero bueno, sí, sí, es verdad. He conocido mucha gente también de Venezuela aquí. Que obviamente creo nunca hubiera conocido de hecho, que no hubiera conocido en Venezuela. De hecho, conocí a alguien unos amigos muy cercanos con que compartimos el trabajo que hacemos aquí con jóvenes y adolescentes que son de Yaracuy. Y eran Ajá. cerca de donde muchas veces fuimos allá a hacer actividades en Yaracuy. Y cuando yo le dije, ay, mira, tan cerca, pero son cosas que tú dices, estábamos ahí cerquita y no nos hubiéramos conectado en ese momento, sino que nos conectamos en otro país, en otra ciudad. Es tremendo. Entonces, la amistad es verdad, sí, eso me ha llevado a conservar las amistades que están en Venezuela o están en otros países inclusive, ¿verdad? Eh, a pesar de la distancia, todavía se siguen manteniendo por eso que decía Edward, pues el vínculo que nos une, que es Cristo también. Y bueno, y aquí obviamente también hemos hecho amistades que Dios ha puesto en medio de la iglesia, pues de su cuerpo, que nos nutren, que nos ayudan, que nos han edificado, que nos han dado palabras de ánimo, de exhortación, de restauración y bueno, de hecho parte de casi que los invitados que hemos tenido aquí en esta temporada de Impregnado han sido amigos que tengo aquí de esta ciudad donde vivimos actualmente. Sí, es tremendo porque, no, pero yo les voy a hablar de mi caso que, bueno, que no he Ayer le tocó la migrado. despedida de los amigos. Sí, yo creo que es tremendo cuando tú, de verdad que, bueno, yo, y no solamente por ustedes, sino por mucha más gente que uno ha conocido a lo largo de la edad adulta, pues, o la edad que uno lleva hasta el momento. Y es tremendo cuando tú ves que tanta gente que gracias a Dios yo he hecho amistad, he tenido personas que han sido cercanas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, eh, y que están fuera del país, y tú dices, oye, qué tremendo la falta a veces que te hace. O sea, hay personas que todavía tienes lazos que tú dices, oye, qué tremendo que ojalá estuviera aquí, ojalá, y es tremendo cuando tú te reencuentras con esas personas porque tú ves que la química, la forma en que compartes, así como decía Edward, o sea, la forma que te relacionas con esa persona, es como si no hubiera pasado el tiempo, pero la realidad es que sí ha pasado el tiempo, la realidad es que uno lo ve así en ese sentido y claro, tú vas haciendo nuevas amistades con las que te vas llevando, con las que vas haciendo, si va a ligar al trabajo, no va a ligar al trabajo, a la comunidad, y yo creo que para mí el que se va del país está obligado a conformar amistades, a conformar una red de seguridad que muchas veces, si no es familia, se basa en amigos, pues. Pero para el que se queda, el que está, de repente no tiene esa necesidad tan grande, pero si vas creando nuevas amistades, pues vas creando nuevos vínculos, nuevas cosas, como que dice, nuevos entornos, que es tremendo, porque cuando volvemos a caer en lo mismo, o sea, cuando tú te pones a pensar y dices, oye, ¿cuánta gente tenías tú a tu alrededor? ¿Cuánta gente que tenías como amigas? ¿Cuánta gente que le tienes cariño, que está en alrededor del mundo? Como dice Miguel, se ha conquistado el mundo, pero qué tremendo que también hay un pequeño ahí vacío que siempre se deja, pues. Y creo que es Sí, viceversa, ¿oh? O sea, yo también tengo amigos que han hablado y te dicen, uno estos días me decía uno, oye, mira, te estoy esperando, entonces estamos hablando unas cosas, y tú decías, pues, es tremendo porque es recíproco, eso es lo chévere, lo bonito, pues, que se ha sembrado, como ustedes decían, se ha sembrado en otras personas y esa siembra permanece, permanece, permanece. Y ahora, ahora,
¿qué dice la Biblia de la amistad? Porque volvemos a caer en lo mismo, o sea, ya sabemos qué dice la sociedad, cómo lo ve la sociedad, la epidemia que hay ahorita de que falta amigos, falta gente que se muestra amiga, pero ¿qué nos dice Dios a través o sea, qué nos dice Dios de la amistad? Y hay algo que es increíble, pero luego lo hablamos también en la época de hablar de los matrimonios, pero la palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y con eso quiero que partamos, o sea, no es bueno que el hombre esté solo, es necesario los amigos. Y ahora yo le pregunto, ¿cómo es ser amigo bajo el modelo bíblico? ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Cómo lo han aprendido ustedes? Bueno, según lo que yo he aprendido, pienso que, como decía anteriormente, debemos entender de que el modelo bíblico prácticamente es en medio de la adversidad y en medio de cualquier situación, esa persona está ahí. O sea, Claro, a pesar, mire, eh, ayer escuché algo muy importante, que todas las oraciones son importantes para la vida de tu amigo. O sea, porque tú no sabes qué lucha puede estar teniendo tu amigo. Yo por lo menos, no te digo que yo oro por ti todos los días, ni por Miguel todos los días, pero claro. siempre en la semana, Gracias, Pedro. cuando- Gracias, gracias, gracias. no, Sigue así. en la Habría semana, quedado tan bonito que hubiera dicho que oraba por nosotros todos los días. no, Me hubiera hecho sentir mal y es, todo. es que iba a quedar como hipócrita, no sea malo. Entonces, el verdadero amigo dice la verdad. Entonces, en la semana siempre, Dios mío, bendice a Elier, bendice a Gaby, bendice a Sofía. Siempre hay un día especial donde, a pesar de que a lo mejor tú sientas que no la hay, pero sí está esa oración. Y yo tal vez Claro, no puedo estar sintiendo lo que tú estás, no puedo estar sintiendo lo que tú estás pasando, o no sabes lo que tú estás pasando. Pero en medio tal vez de esa oración, algo el Señor te puede estar cuidando. ¿Me entiendes? Oye, chicos, ¿qué será la vida de Miguel? Yo pienso que el modelo bíblico es lo que dice Proverbios 17:17, dice, en todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo, cuando te habla en todo tiempo, no te está hablando en tiempo bueno o en tiempo donde hay abundancia, no te habla en tiempo de escasez, en tiempo de mal, porque no todo el tiempo tu amigo va a estar mal, no claro. todo el tiempo, en algún momento él va a salir de esa brecha y él se va a acordar, wow, ese estuvo conmigo ahí cuando tuvo las cosas malas. Ese bregó conmigo, habló conmigo, estuvo conmigo ahí. Entonces, es importante que el verdadero, yo pienso para mí, para Edward, el verdadero diseño es cuando tú te tomas un tiempo donde tú dices, voy a orar por mi amigo, voy a orar por Miguel, por Angie, por ese nuevo bebé, voy a orar por Eduardo, voy a orar por Pedro. O sea, Claro. yo pienso que el Señor pone ese deseo en tu corazón de orar por esa persona que tú verdaderamente quieres y tienes un gran aprecio y admiración por ellos. Y incluso yo digo, en este tiempo el Señor te hace entender tantas cosas que hasta tu oración di, Señor, que le vaya hasta mejor como me está yendo a mí. O sea, que tenga el triple de lo que yo, o sea, verdaderamente un amigo quiere lo mejor para ti, ¿me entiendes? Que tiene que querer lo mejor para ti, porque si no, no se puede llamar amigo. Incluso Jesús, mire lo que dice Jesús en Juan 15:15, dice, ya, el 15:14. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. O sea, más adelante habla de que tenemos que tratar a todas las personas con amor. O sea, te está hablando de que cuando yo te trato a ti con amor, yo me estoy haciendo amigo de él. O sea, que Jesús quiere que yo trate bien a Miguel, que yo trate bien a Aliel, porque verdaderamente han sido amigos en tempestades y en no tempestades y en gloria, porque yo me imagino que cuando te llegué graduándote, yo sentí satisfacción. Y digo, wow, se graduó porque prácticamente nos graduamos todos juntos, no sé si te das cuenta, uno tras de otro. Miguel fue arquitecto, Angie fue profesora, Gavita fue licenciada, tú fuiste contador, yo fui, o sea, y cada uno de nosotros vio el sufrimiento que cada uno tuvo para alcanzar esa meta. Y eso que era como un valor, aunque no lo creas, yo puedo decirte, yo lo conozco, no puede ser. Eso que tú me estás diciendo no puede ser de él, a pesar de que te esté hablando cosas malas, no puede ser porque yo lo conozco, yo sé Claro. que verdaderamente él no es así. O sea, yo pienso que el diseño original es no dejar de orar por tu amigo, no dejar de orar por él. No sé No, qué tal. así es. Ahora, Miguel, ¿cómo es ese modelo bíblico según lo que has investigado?
y cómo esto se concadena con el modelo que tenemos nosotros en la Biblia, mayor modelo que es Jesús. Sí. Ujú. Por ejemplo, interesante porque yo leyendo e investigando un poquito me conseguí con el Salmo 119. Bueno, de hecho no fue que este salmo fue que lo escuché del pastor predicando realmente y tengo que darle el crédito. Y lo, Aleluya. y lo Eres escuché humilde. y yo dije, wow, esto me va con el tema que vamos a compartir. Y es el Salmo 119, 63, dice, compañero soy de todos los que de todo, esto lo escribe el que escribió el Salmo 119, que no es David, hay muchas teorías, ¿verdad? Pero dice, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y me pareció muy bonito como un modelo de amistad basado en la Biblia, ¿verdad? Ujú. Este salmista decía que era compañero de todos los que temían a Dios y guardaban sus mandamientos, ¿verdad? Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces ahí vemos un poco también un tipo de amistad, ¿verdad? La sociedad, Eliara hablaba que hay una crisis de amistad, pero también vemos que las amistades en la sociedad son las que son cómplices contigo en tus maldades, ¿verdad? Te apoyan a hacer lo malo, ¿verdad? De rumba, fiesta, vicio, engaños, taparte mentiras. Entonces vemos que esa no es una amistad que es la que Dios nos presenta en su palabra, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, vemos amistades que te apoyan en los propósitos de Dios, ¿verdad? Por lo menos en el caso de Jonathan y David. Amistades que te acercan a Dios. Me acordaba la historia del paralítico que metieron por ese techo. Los amigos metieron al paralítico por el techo. Wow. Lo quisieron acercar a Cristo para obtener un milagro. Esos amigos te llevan a acercarte un Lo poco. más Eso es una amistad, no es un modelo bíblico. claro. La amistad que da su vida, y ahí entramos en Jesucristo, ¿verdad? Que fue el mayor ejemplo como Cristo. Y aquí yo lo vi, yo me puse a pensar y hice como una especie de cronología, lo vi así, como inició Jesús su ministerio público, ¿verdad? Y vemos que Jesús empieza él llamando a pocas personas, empieza llamando a Juan, a los hermanos, a los hijos de Zebedeo, llama a Pedro, empieza a llamar a Mateo, y empieza a hacer como ese grupito, ¿verdad? Se empieza a extender su círculo, por decirlo de así, de amistad, empieza a tener unos pocos, después vemos que habla grandes multitudes, ¿verdad? Las multitudes lo empiezan a seguir, ya empiezan a crecer. Esos conocidos, podemos ver ese ejemplo ahí de conocidos, ¿verdad? Entonces, vemos que después, al final de su vida, el círculo otra vez empieza a encoger. Ya no están las multitudes, otra vez están los discípulos, los apóstoles, y de ese círculo hay unos tres que siempre he hablado, Juan y Pedro y Jacobo, que eran siempre los que estaban juntitos, pero al final vemos que Jesús se queda solo, y eso me impresiona mucho porque todos los abandonaron, no quedó con él nadie. Cuando estaba ahí clavado en la cruz, los únicos que se nombran que estaban allí eran Juan y ¿No? Y la María y María. su mamá, más Ujú. nadie, ¿verdad? Todos los demás eran los que lo acusaban, los insultaban, lo injuriaban. Y vemos ese, y a pesar de que es increíble porque también bien lo relacionaba con la relación de amistad que Jesús tuvo con Judas, que siempre juzgamos a Judas, ¿verdad? Y ese Judas que le entregó y lo traicionó. Pero Jesús ya sabía que lo iba a traicionar y él en ningún momento él dijo nada. En ningún No lo momento, dejó de amar. ni nunca no lo dejó de amar, ni lo acusó, ni lo cuestionó, ni le dijo a los otros 12, le dijo a los otros 11, miren, este es Judas el que me ha traicionado, vamos a hacerle, no, nada. Y ahí vemos ese amor sacrificial, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesús, de hecho hay un versículo que él dice, amigo es el que da la vida por sus amigos. ¿Ver? Nadie ama más que este que el que pone la vida por sus amigos. Y wow, entonces cuando vemos ese ejemplo en Cristo de la amistad, es una amistad sacrificial muchas veces, y muchas razones. Y es un ejemplo, yo creo que un poco difícil, nos confronta. Yo lo vería Sí, así también, porque inclusive los amigos nos ayudan a forjarnos, a forjar el carácter de Cristo en nosotros en muchas veces y en muchas circunstancias. Claro, porque lo que pasa es que uno entiende la amistad de una forma y que al final es, oye, compañía o algo así, o al finalidad afinidades y todo esto, pero como decía Miguel, creo que o lo nombraste o lo hablamos en otro momento, la amistad bíblica, o sea, la parte que viene de la Biblia, viene de un griego que se llama koinonía o comunión, que es algo más profundo que simplemente algo de compañía o algo. Y me gusta porque lo define así como un pacto de alma. Cuando uno entiende a Jesús y a Judas, es que Jesús hizo un pacto con Judas en ese momento que lo llamó a ser su discípulo.
Entonces, aún sabiendo que lo iba a traicionar, aún él dio lo mejor que era, pues, o sea, lo mejor que era, y es un ejemplo real que nos ayuda a nosotros. Muchas veces eh, la gente da lo mejor solamente porque va a sacar el beneficio o porque es alguien que tiene más autoridad, más poder o tiene mayor rango, pero al final habla mucho de nosotros lo que damos. Y la Biblia habla de dos conceptos que me gustan mucho de la amistad. Es que la amistad es para afiliarnos y la amistad es para sostenernos. Y Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila y así el hombre afila el rostro de su amigo. Es algo increíble, pero esta versión habla de que cuando tenemos ese proceso de roce, que quizás va a ser algo chévere, no va a ser tan chévere, pero ese momento de compartir, estamos generando una afiliación. Estamos siendo parte de algo, de un conjunto, pues de ese proceso para generar una comunión. Y lo otro, que es para sostenernos, me gustaba esta parte porque dice Eclesiastés 4, 9 al 10, dice, mejores son dos que uno. Esto lo hemos escuchado mucho para el fin de los matrimonios, porque si uno cayere, uno lo va a levantar a su compañero, pero hay del solo que cuando cae, no habrá segundo que lo levante, porque sencillamente cuando tenemos un proceso de amistad, una verdadera amistad, es que tenemos una segunda, como quien dice, una segunda base, una segunda muleta para sostenerlo. Muchas veces pasa que la gente que no conecta para hacer amistad es porque no se muestra verdaderamente como es. Sí. No sé si les ha pasado, Es que no pero se muchas abre, veces... no se abre, ¿Ah? no se abre. Sí, no, 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 no. O sea, yo creo que hay un punto donde, claro, donde ya la cosa es abuso. No, no te abras tanto tampoco. No, pero literalmente Pero, pero sí, es que sí, sí, con el transcurrir del tiempo uno se va abriendo a la persona, ¿no? Y dice, wow, yo claro. puedo confiar en ella. Claro, claro. Y creo que es algo sano porque es como decían ustedes, o lo hablamos hace unos momentos, cuando tú tienes una verdadera amistad, tú compartes. Y el compartir no solamente es compartir una comida o esto, lo otro, sino sencillamente es mostrar lo que ese pacto de alma está generando. Entonces, muchas veces estás pasando una situación, estás pasando un problema o te está yendo muy bien y tienes miedo de compartirlo porque sencillamente crees que a la otra persona le va a caer mal. Claro, Y yo vi un caso que hablaba que dice, no, yo no digo para dónde voy porque cuando voy de viaje, porque siento que se va a caer o algo. Y yo decía, oye, qué tremendo, Sí, porque el daño que los seres humanos le hacemos a otros seres humanos. Porque imagínate tú el rechazo que tuvo que haber generado un momento que esa persona o al hermano o al familiar o de algún lado viene eso, pero que no de repente no es superstición, sino que sencillamente fue un momento que nació de una mala reacción, de un comentario como que será que te va a alcanzar para eso, si tú sí puedes pagar ese viaje, o de un comentario envidioso que al final genera una marca, una herida que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, la gente lo que busca es ser lo más reservado posible porque siente que le va a generar algún daño a otra persona, a esa persona que supuestamente te quiere, con los logros o con las desilusiones o con los problemas. Y hay algo que me parece interesante, por lo menos lo de los asiáticos, es que ellos no comparten sus problemas. O sea, si la mayor forma de romper una amistad entre los asiáticos, los chinos, los coreanos, los japoneses, es que tú compartas una problemática tuya, tus emociones, lo que está pasando, porque sencillamente eso es cargar a la otra persona con tus cosas. Entonces, eso no está bien visto. Y qué tremendo es estar ah, solo así, ¿verdad? ¿No les parece? claro, claro. es muy difícil. Es muy Claro, difícil porque porque, estás solo, estás solo, claro, estás porque solo. ahí está yendo en contra de la palabra del Señor prácticamente, obligatoriamente. ¿Me Claro, entiendes? Amo a un amigo en tiempo bueno y en la adversidad también. O sea, es importante eso. Y también entender que tal vez esa persona le contó su viaje a la persona incorrecta, ¿me entiendes? Porque también, si tú me dices a mí, mira, el año que viene vas para Madrid, yo, wow. Bueno, si el día él se va para Madrid, Llévame.
si él desea, si él desea para Madrid, eso quiere decir que yo también puedo ir, ¿me entiendes? Porque él va a conocer y entonces me puede orientar. Y esas son las cosas que la Claro. gente no entiende, que cuando a alguien, yo escuché esto del apóstol Rocco, esta predica hace mucho tiempo, cuando una persona está siendo bendecida y es un amigo tuyo, es importante que tú lo bendigas, porque esa bendición te va a alcanzar a ti, tarde o temprano te alcanza. Pero cuando Amén. eso es al contrario, lo que va a acarrear maldición y la gente no va a querer estar contigo. Si Eliel se va para Europa, yo bendiga a Eliel, vámonos para Europa contigo en Amén. esa maleta, ¿me entiendes? Y eso es lo que verdaderamente la esencia de un amigo, es como tú decías, sostiene, el amigo sostiene y ayuda, ¿me entiendes? Y no es carga, y tal vez si se convierte en una carga, él ora por ti para que eso se ligere. Entonces, debemos de tener muy sabio con las personas que nos relacionamos, ¿me entiendes? Muy, muy importante este tema de la amistad, ¿me entiendes? Porque no Sí, todo, sí, no sí. todo el mundo te ama, no todo el mundo. Ahora, yo les pregunto, o te pregunto, Miguel, ¿cómo podemos resolver las diferencias, verdad? O algunos conflictos entre amistades, porque algo que también hablamos de que hay amistades que se rompen por la distancia, por el cambio de visión, hay muchas veces que, bueno, que pasan cosas, pero cuando hay un problema, ¿cómo bíblicamente, cómo podemos de repente hacer para solucionar esa amistad? Sí, interesante, ¿verdad? Porque hay que entender, me gustaba mucho lo que comentabas al principio de que a veces le comentamos cosas eh, a personas y las personas en vez de alegrarse tal vez no se alegran. Y Edward complementaba o comentaba que tal vez no era la persona correcta, ¿verdad? A la que uno le comenta o le puede decir algo, ¿verdad? Pero ahí hay un punto importante que tener en cuenta, es que bajo el diseño de Dios hay que entender primero que todo, desde que entró el pecado al mundo, ¿verdad? El miedo, la vergüenza, el desencanto, la duda, la separación, el dolor, o sea, forma parte de nuestras relaciones de amistad, Así es, o sea, en general y en este enfoque que estamos dando ahorita, la amistad, ¿verdad? Entonces, quizás alguien simplemente nos dejó de hablar, ¿verdad? O hablaron mal de nosotros, ¿verdad? Con otras personas, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí como una especie de los orígenes que puede generar un conflicto, ¿verdad? Pueden haber muchos casos, pero estoy colocando este ejemplo, ¿verdad? Y tal vez hablaron mal de ti, quizás han sentido envidia. El ejemplo que hablaba Elier ahorita de un viaje puede despertar envidia en otra persona, inclusive, y eso puede llevar que esa persona hable mal de ti. Pero eso, en un sentido, también refleja lo que esa persona tiene en su corazón y entendemos un poco de que estamos siendo transformados, estamos en un proceso de transformación donde Dios está obrando en nuestras vidas, donde su palabra nos va hablando cada día y nos va moldeando y nos va diciendo, ¿verdad? Pero entonces ya en el tema de cómo resolver un conflicto, ¿verdad? Eso como un origen, sea cual sea, puse un ejemplo, pero pueden ser muchos orígenes, ¿verdad? Pero aquí yo me hago la pregunta, o puede presentarse la pregunta, es cómo que los hijos de Dios tienen esto, si supuestamente todos nos debemos Claro, amar, todo el ideal, ¿verdad? Mi mundo ideal, como dice la canción esa de la película de Rapunzel, ¿verdad? Pero entonces, y es más duro cuando el conflicto es de alguien cercano, ¿verdad? Eso creo que pega mucho más, ¿verdad? Entonces, una de las maneras es que primero de la persona que está siendo afectada, ¿verdad? O sea, una de las mejores formas en que nosotros podemos expresar la gracia de Dios de vuelta es en medio de un conflicto, porque tal vez la persona no merezca, tal vez que yo, tal vez hable con ella o la siga tratando, tal vez no lo merezca y nosotros podemos mostrar la gracia de Dios. Y ahí vemos otra vez el ejemplo mayor que hablamos anteriormente, que es Cristo, ¿verdad? En el caso de Cristo y Judas, o Cristo y Pedro. Si vemos a Jesús cuando Pedro viene y se le acerca y le dice, Señor, que le empieza a decir, no, Señor, no, que esto no te acontezca, porque Jesús dijo que cuando entraran a Jerusalén le iban a apresar y todo eso, lo iban a matar. Y Pedro le dijo, no, 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 Señor. Imagínate lo que le dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, es tremendo. Pero Pedro, a pesar de eso, Pedro continuó, ¿verdad? Entonces, en medio de los conflictos también hay otra cosa muy hermosa, que podemos glorificar a Dios en medio de eso. ¿Y cómo así lo es, glorificamos, verdad? Pedirle a Dios que intervenga, ¿verdad? Orar a Dios, presentar nuestra causa, nuestro dolor, porque a veces nos quedamos callados, no decimos nada,
Y lo que hacemos es generar un rencor y un odio hacia una persona y ni siquiera a Dios le pedimos. Eso empezando por allí, obedeciendo a Dios, ¿verdad? No existe el derecho, en la Biblia nos habla de que debemos amar al que nos hace mal, ¿verdad? No debemos devolver el mal cuando lo recibimos. Y eso es otro tema, otro punto que nos lleva a confrontarnos. Vean que todo lo que estoy diciendo tiene que ver con nosotros, ni siquiera con la persona, ¿verdad? Ujú. Claro. No tiene que ver con la persona que nos hizo algo, tiene que ver con nuestras vidas, porque Dios utiliza todas esas cosas para moldearnos, ¿verdad? Imitar a Dios, ¿verdad? Dice Colosenses 3:13, si no mal recuerdo, que dice que siendo Jesús como se despojó, que habla que él se despojó a sí mismo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros tenemos que despojarnos de qué, de nuestro orgullo, porque esa es una de las cosas que se levanta cuando hay un conflicto, orgullo, El ¿verdad? orgullo y el ego. Entonces nosotros debemos mostrar esa gracia, ¿verdad? Y seguir creciendo a la imagen de Cristo cada día, ¿verdad? Entonces, esas personas inclusive también puede ser un instrumento de Dios, ¿saben para qué? Para sacar lo peor de nosotros. Y yo creo que en Así ese es. caso yo he sido muy tratado en ciertas circunstancias de mi vida que he pasado con los más cercanos, que me han llevado a identificar que todavía en mí hay esos lastres que todavía estoy cargando de pecado, que yo digo, wow, Señor, perdóname. Y Dios ha usado a estas personas, esos conflictos Ah, para poder Miguel, identificar esas Miguel, cosas. llegas al punto donde dices, wow, me hace falta más de Jesús. Así es, así es. Es Entonces, importante eso. Wow. No, es Es tremendo tremendo. porque uno ahí puede entender que, oye, que realmente estamos siendo procesados, porque estamos siendo procesados y Todos los que esas días. amistades también nos procesan. Eh, ya vamos terminando, de verdad, porque bueno, el tiempo ya se va acabando, pero quería preguntarle, ¿existen los cristianos solitarios? O sea, sin Sí hay, amigos. sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Hay personas que han sido tan heridas que no confían en nadie. Entonces llegan a la iglesia y incluso se sientan solos, se sientan en la misma banca y cuando alguien se sienta al lado, yo lo he visto, pues, y Claro, por más que tú te les acerques, llega el momento donde él dice, esa persona tiene eso, tiene que romper ella con eso para poder dejar de serlo. Porque pueden pasar años ahí sentados en la misma asiento de la iglesia, orando, levantando las manos, pero no cambia, ¿me entiendes? Entonces, es como decía Miguel, hay cosas que dentro de nosotros que necesitan ser cambiadas y hay personas así, es triste decirlo, pero sí las hay. No sí, debería, no debería, porque pienso que la iglesia es el lugar, en vez de sentirse solo, es el lugar donde tú te tienes que sentir acogido como que si fueras una familia, pero sí la hay, pero pienso que con el proceso yo creo que el Señor siempre da una palabra que esa persona va a cambiar, pero sí pasa mucho tiempo, eso depende de la persona. sí. Yo, ahora, Miguel, yo creo que, dime, o dime. sea, de que existen, existen, ¿verdad? De que sea bueno es otra cosa. Y tomo tomo el versículo que decía el líder al principio de que no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios dijo, o sea, Dios hizo la creación en 7 días, hizo todo perfecto. Y al final lo único que reprochó de todo lo que había creado, o sea, algo negativo que dijo fue que no estuviera el hombre solo. Entonces, obviamente vemos que Dios le crea a Eva, pues en el contexto de una ayuda, ¿verdad? Pero vemos que la amistad también, en cierto sentido, también forma aparte de complementar. Si la amistad no hubiera sido de importancia, créeme que Jesús hubiera sido un solitario cuando estuvo aquí en la tierra. Ay, Entonces, y él se rodeó de muchas personas y generó muchas amistades, ¿verdad? Entonces, entonces, o sea, no es, es que existen, existen, de que sea bueno no es bueno, ¿verdad? Pero ahí es donde el hombre tiene que ser tratado y procesado. Y estas personas que tal vez porque también a veces juzgamos, y tampoco es el punto, el tema aquí es ayudar a las ¿por personas, qué? ¿Por qué está en esa posición? claro, porque está así, porque no sabemos su historia, no la conocemos, ¿verdad? Solo Dios la conoce y Dios ha traído a estas personitas a nuestro lado para poderlas ayudar también a ser edificadas, a ser transformadas, pero con amor, ¿verdad? Porque a veces tenemos el conocimiento, pero el conocimiento, dice la palabra, el conocimiento envanece. Tenemos que obtener ese conocimiento con amor, tenemos que tener un tacto y ahí es donde también, vuelvo otra vez, de aquí para allá, va para allá y viene para acá. Entonces Dios también nos está ayudando a nosotros a moldearnos para poder aprender a tratar a esas personas. Entonces,
No, no, sí existen, claro que existen, pero no es lo bueno, no considero que sea bueno. Ahora ya para finalizar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, defina amistad con una sola palabra para usted, lo que significa la amistad en una sola palabra. Una sola palabra, yo pienso que Ajá, es amor, amor. Ahí no, amar, amar, amar a esa persona que incondicionalmente amarla y siempre estar ahí, amar. Ahí no hay más para dónde ir. Amor. yo te amo, a pesar de que tal vez eso no sea, en este tiempo es muy difícil porque dice la Biblia que el amor se enfriará. Entonces, cuando tú amas, tú das lo mejor para que esa persona claro. te sienta, incluso, como le dije anteriormente, que tú quieres verla bien. Yo veo a Sofía y yo la veo como que si fuera un tío, ¿me entiendes? Yo la veo sonreír, qué linda es esa niña, o veo a Sarayón, o veo a la hija de Eduardo. O sea, amar, amar a esa persona, amar a tu amigo, tienes que amarlo. Si no lo amas, no es tu amigo, literalmente. Así es. Tú, Yo, Miguelón, no, yo diría una sola palabra, sacrificio. Creo que para mí la palabra es sacrificio. Wow, también. La amistad es, pero para mí sería comunión. Comunión. Comunión sería la mía, sí. O sea, yo creo que uno para tener amigos tienes que pasar un proceso, tienes que pasar un momento, tienes que pasar tiempo. Muchas veces queremos tener amistades y no tener que regar como la matica mucho, sino que, bueno, cuando sea. Claro. Hay que ser intencionales si quieres ser verdaderamente amigo. Pero muchachos, de verdad que bueno, el tema fue volando, de verdad que uno a veces dice qué rápido pasa el tiempo entre amigos y qué sabroso es este tema. Pero bueno, ya vamos terminando, de verdad que les bendigo, se les quiere mucho gracias, y a gracias. ustedes que nos están viendo, compartan, compartan para seguir trayendo más palabras y más amistades tan valiosas como la que tenemos el día de hoy. Bendiciones, muchachones, señores, estoy Dios impregnado de comunidad de fe. Chao. bendiga. Chao, nos vemos.